Hola a todos y a todas. En esta breve presentación vamos a hacer una síntesis del tema de elasticidades, el cual, como ustedes saben, pues fue el último tema que se revisó en clase. Vamos a destacar algunas cuestiones de este tema. ¿Sí? En primer lugar, señalar que las elasticidades son importantes en virtud de que nos permiten determinar cuál es la estrategia de precios más adecuada para un determinado negocio. Además de su aplicación eminentemente para el sector privado, también tiene aplicaciones para el sector público que a continuación vamos a tratar de resumir. En general, pues como administradores o como dueños de un negocio, siempre existe esta tentación de querer subir los precios. Sin embargo, de acuerdo a la ley de la demanda, sabemos que si sube el precio, pues también cae la cantidad demandada del mismo. Luego entonces, y dado que el ingreso depende del precio y de la cantidad que se venda, luego entonces la pregunta es, bueno, ¿será más dinero si se suben los precios? Bueno, pues eso depende de este indicador que llamamos elasticidades. La elasticidad en general la podemos definir como qué tanto varía una determinada variable ante el cambio porcentual en otra. Esa es la definición genérica de elasticidad. La elasticidad mide dos variables, digamos X y Y, es decir, cómo cambia X ante un cambio porcentual en Y. ¿Sí? Algunas aplicaciones prácticas para el sector privado es, por ejemplo, si como administradores queremos analizar, bueno, ¿qué tanto cambiarán mis ventas si yo elijo cambiar cierto porcentaje en mi precio? Y también tiene aplicaciones para el sector público, por ejemplo, tomadores de decisiones en el ámbito público pueden estar considerando la posibilidad de aumentar en un determinado por ciento la tasa de impuestos. Luego entonces, digamos, sobre un cierto producto. Entonces la pregunta que ellos harán es, bueno, ¿qué tanto variarán los ingresos públicos que se obtienen por grabar ese producto o ese servicio en un determinado porcentaje? Si esto es algunas aplicaciones que puede tener las elasticidades, matemáticamente la podemos definir como la variación porcentual de la cantidad ante una variación porcentual en el precio. Esto, como ya lo explicamos en clase, no es más que la diferencia entre la cantidad actual, Q2, menos la cantidad anterior, Q1, entre la cantidad anterior. Todo ello dividido entre el precio 2, que es el precio actual, menos el precio 1, dividido entre el precio original, ¿no? Si hacemos una síntesis, delta Q lo podemos entender como la variación de Q2 menos Q1. Y bueno, haciendo unos arreglos matemáticos nos va a quedar que la elasticidad precio de la demanda no es más que delta Q entre delta P multiplicado por P entre Q. Esta medida por definición siempre es negativa por el tema de la ley de la demanda, que señala que si el precio sube, la cantidad demandada pues tiende a bajar. Sin embargo, nosotros adoptamos o explicamos en clase que se van a utilizar valores en números absolutos para darles una interpretación. De esta manera, una elasticidad precio de la demanda que sea mayor a 1 es relativamente elástica, es decir, que es muy sensible a pequeñas variaciones en el precio. Ejemplo, si aumenta, aunque sea un poquito el precio, la cantidad demandada pues va a caer bastante. Otro posible resultado es que la elasticidad precio de la demanda sea menor a 1. Decimos que es relativamente inelástica o poco sensible a las variaciones en el precio. Y si la elasticidad precio de la demanda es igual a 1, decimos que la elasticidad es unitaria, es decir, que si el precio cae un 5%, la cantidad demandada va a aumentar exactamente en esa misma proporción, digamos 5%. O si la demanda, o si por ejemplo el precio aumenta un 50%, por lo tanto la cantidad demandada va a caer en un 50%, es decir, reacciona en la misma cuantía que en el mismo porcentaje porcentual en que sube o que baja el precio. Aquí tenemos dos gráficos que nos ilustran esta situación. Tenemos ambas son curvas de demanda, ¿sí? Ambas son curvas de demanda, sin embargo veamos cómo reaccionan ante cambios en el precio. Ambas son curvas de demanda puesto que tienen pendiente negativa, es decir que si sube el precio la cantidad demandada tiende a bajar.
Supongamos que la situación original sea esta, en donde a un precio de 18 se consumen 32 unidades de algún bien. Sin embargo, si el precio sube, por ejemplo, a 20, en este caso la cantidad demandada va a caer en 31 unidades, a 31 unidades. Es decir, a pesar de que el precio porcentualmente subió más de lo que porcentualmente bajó la cantidad demandada. Es decir, que en este caso la cantidad demandada reaccionó muy poquito a esa variación en el precio. Por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda va a tener un valor de menos 1. De la misma manera podemos tener otra curva de demanda como esta, en donde la situación original es de 18 y a ese precio se demandan 40 unidades de algún bien. Si el precio sube, podemos observar que la cantidad demandada reaccionó, bueno, la demanda bajó bastante. En este caso la cantidad demandada disminuyó, pasó de 40 a 20 unidades. En este caso decimos que la elasticidad precio de la demanda es bastante sensible o bastante elástica y por lo tanto adopta un valor mayor aún. Los casos extremos, bueno, el primer caso viene representado por esta curva que es una curva de demanda, pero tiene la característica de que es totalmente vertical. ¿Sí? En este caso supongamos que la situación original sea de 18 pesos, como en el caso anterior. A un precio de 18 se demandan 25 unidades de ese bien. Pero ¿qué pasa si sube el precio de ese bien, digamos a 20? Veremos que no hay una reacción de la demanda. De hecho, la demanda sigue siendo la misma, de 25 unidades. Y de hecho, si bajara a 16 o a 14 o a 10, seguiría comprándose la misma cantidad, que en este caso es de 25. Por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda es de cero, es decir, el consumidor no reacciona a ninguna variación en el precio, ¿sí? El consumidor compra siempre la misma cantidad independientemente de cuál sea el precio. Ahora tenemos este otro caso en donde tenemos una curva de demanda perfectamente elástica. Esta es una situación original en donde el precio es de 18 y que a ese precio supongamos que el consumidor compra 30 unidades de ese bien o de ese servicio. ¿Sí? Si el precio se modificase, aunque sea un poquito, ya sea para arriba o para abajo, el consumidor no compraría nada. Por ejemplo, si sube a 20, la cantidad demandada sería de 0. O si bajara por abajo de 18, la cantidad demandada sería de 0. Este es un caso en donde el consumidor compra una determinada cantidad a un solo precio. Este sería un caso extremo, ¿no? En este caso decimos que la elasticidad precio de la demanda tiene un valor infinito. Bueno, espero que les haya servido esta primera sesión y vamos a continuar con otros videos.